Las palabras del predicador aún resonaban en el viento mientras la joven permanecía a su lado, descalza, magullada y temblando bajo un sombrero desteñido por el sol. La venta se había concretado, $19 por una chica de 19 años. Su padre ni siquiera se quedó a estrechar la mano del comprador. Cole Hunter, un viudo que no tenía nada más que un pedazo de tierra y una tumba bajo el álamo, acababa de comprarse a una desconocida. Y mientras los habitantes del pueblo murmuraban a escondidas y el sheriff fingía no ver la manga rasgada de la chica, Cole solo pudo mirar la nube de polvo, donde había desaparecido la carreta de los padres de ella. Ella no quiso mirarlo a los ojos. No en ese momento. Ni siquiera cuando el trueno estalló sobre el techo de la iglesia y ella susurró algo que él no alcanzó a oír del todo. Parecía decir, no dejes que me encuentren. Antes de seguir, preséntate y dime desde dónde estás viendo este video. Asegúrate de estar suscrito para no perderte cómo se desarrolla esta historia, porque lo que empezó como la decisión desesperada de un hombre se convirtió en una lucha por la vida de una muchacha. Y por un pasado que ninguno de los dos vio venir. Decían que la chica estaba maldita. No lo decían en voz alta, claro, no en su cara, pero en Whisper Hollow, nada se mantenía en silencio por mucho tiempo, excepto ella. El pueblo en sí era una hilera cansada de cercas rotas y pintura descascarada. De esos lugares donde las carretas crujían más fuerte que las personas, y todos sabían quién barría el porche de quién se saltaba los servicios del domingo y quién no pertenecía. Había llegado 3 veranos atrás, viajando en la parte trasera de la carreta de un vendedor ambulante, junto a una caja de madera y una cabra. Su madre casi no hablaba. Su padre hablaba demasiado. La gente recordaba eso. Decían que ella nunca levantó la vista, ni siquiera cuando el vendedor se detuvo a dar de beber a la mula. Ahora, con 19 años, vagaba por el pueblo como una sombra. Una sombra limpia, silenciosa, siempre cubierta. El polvo se le pegaba a las faldas como al resto, pero había algo distinto en su forma de andar. Un leve rengueo que le hacía más lento el paso, pero no lo suficiente como para justificar una pregunta. No que alguien se atreviera a hacerla. Había historias, claro. Crecían por aburrimiento, como maleza en tierra seca. Algunos decían que era sorda. Otros, que era muda. Unos juraban haberla escuchado cantando para sí cerca del lecho seco del arroyo, pero cuando se acercaban, desaparecía como humo. Algunos hombres mayores del salón decían que se había casado una vez con un chico que murió en el risco. Otros asentían y añadían que su madre había sido vista llorando frente a la herrería, y que su padre no la dejó salir de casa durante semanas después de eso. Aún así, ella venía al pueblo una vez por semana. Siempre sola. Siempre cerca de la hora de cierre, justo antes de que el sol se escondiera detrás del cañón y se vaciaran las veredas de madera. Compraba harina, hilo, tal vez una bolsa de té si aún quedaba. Pagaba con monedas exactas. Nunca hablaba a menos que fuera necesario. Y nunca miraba a nadie a los ojos, especialmente a los hombres. Nadie preguntaba su nombre ya. Se había dicho una vez, al registrarse en la iglesia, pero con el tiempo se desvaneció como tantas otras cosas en Whisper Hollow. La cicatriz debajo de su mandíbula apenas se notaba ahora. Pero quienes la habían visto una vez nunca la olvidaron. Una línea curva, pálida y tensa, como si alguien hubiera intentado silenciarla, y casi lo hubiera logrado. El rengueo vino después del incendio, o eso decían. Nadie lo vio suceder. Pero la gente notó las marcas de quemadura en sus botas y la forma en que sus dedos se curvaban ligeramente al cargar la cesta. Algunos pensaban que era castigo. Otros, que se lo había buscado. Vivía en los límites del pueblo, en una casa ladeada con techo oxidado y 2 perros salvajes que nunca ladraban. Su madre solía sentarse en el porche con un rifle sobre las piernas. Su padre rara vez venía al pueblo, a menos que fuera para cobrar trabajos esporádicos. Cercas, carbón. Y una vez, cuando el sheriff estaba enfermo, para limpiar la cárcel. Ese fue el día en que los rumores sobre la muchacha cambiaron. Un chico juró haberla visto atada a la cerca de atrás. Dijo que parecía muerta. Otra muchacha, medio borracha y medio mintiendo, dijo haberla oído gritar. Pero cuando mandaron al reverendo a revisar, solo encontró un columpio vacío y un balde de agua volcado en el polvo. Nada más salió de eso. Nunca salía nada. La chica dejó de venir al pueblo por casi un mes después de aquello. Y un día, como siempre, ahí estaba otra vez. Caminando lento, cabeza baja, con una lista doblada en la mano. Nadie se atrevía a detenerla, ni siquiera los curiosos.
hasta el día en que su padre clavó un cartel en el poste del telégrafo. Se ofrece arreglo matrimonial. Edad, 19. Doméstica. Sana. Obediente. Consultar dentro. Permaneció colgado por 3 días. El cuarto día llovió. Para la mañana siguiente, la tinta se había corrido y el viento había arrancado el papel del poste. La mayoría pensó que era una tontería de borracho. Otros no estaban tan seguros. Algunos hombres sí preguntaron. Calladamente. Discretamente. Ella no mostró la cara durante otra semana. Cuando finalmente lo hizo, su sombrero había desaparecido. Su cabello estaba trenzado demasiado fuerte. Y el borde izquierdo de su mejilla parecía hinchado. Ese día no rengueaba. Casi no se movía. Solo se quedó ahí, en medio del mercantil. Los brazos llenos de azúcar, arroz y fósforos. Mirando el mostrador como si intentara memorizarlo. Colocó cada artículo con cuidado. Sus labios se movieron, pero no salió sonido. Entonces puso un único $1 de plata sobre la madera. Y se dio la vuelta. Esa fue la última vez que alguien la vio fuera de la carreta de su padre. Antes de sumergirnos en el resto de la historia, una nota rápida. Yo soy Thomas, la voz detrás de esta narración. Si te gusta cómo suena, déjalo en los comentarios para que podamos seguir usando esta voz en los próximos videos. Esa misma semana regresó el viudo, Cole Hunter, 36 años, 2 de ellos viudo, con manos como cuero de silla y ojos como piedra de río. No había dicho más de una docena de palabras desde que su esposa murió en el parto, la mayoría, a sus caballos. Todos sabían que trabajaba duro. También sabían que no sonreía desde hacía meses. Así que cuando lo vieron caminar más allá del borde del pueblo esa mañana, la gente asumió que iba a entregar forraje o a arreglar su cerca rota en el risco. Nadie esperaba que regresara al atardecer con una chica en su carreta. Ella iba sentada a su lado, los hombros encorvados, las manos plegadas con cuidado en el regazo, como si no supiera qué hacer con ellas. Vestía un vestido azul pálido, limpio, remendado en el borde del vestido. El sombrero de su madre le cubría los ojos, pero quienes miraron de cerca juraron haber visto algo más: un desgarro en la manga, sangre en los nudillos, un moretón en la clavícula que no estaba allí antes. Cole no habló al pasar, no miró ni a la izquierda ni a la derecha, solo siguió recto rumbo a la capilla. Algunos dijeron que fue por compasión, otros, por locura. Pero una cosa estaba clara: la chica ya no pertenecía a la casa en las afueras del pueblo, y nadie, ni siquiera el predicador, sabía qué precio había pagado él por ella. El viento cambió el día que ella se mudó a la casa del viudo. No solo el aire, que traía el olor seco de un fuego lejano, sino el ritmo de las cosas. El silencio ya no era tan pesado. No desapareció, pero era distinto, menos como un sudario, más como una pausa. Cole Hunter había vivido solo durante demasiado tiempo. Su cabaña se alzaba justo después de los campos de trigo, a un corto trayecto del viejo risco donde su esposa y su hijo yacían enterrados bajo 2 piedras blanqueadas por el sol. Él había construido el porche con sus propias manos, colocado los ladrillos de la chimenea uno a uno, y nunca había dejado que una mujer cruzara la puerta desde el funeral. Hasta ella. Ella no hablaba mucho, pero limpió las ventanas la primera mañana, fregó los suelos la segunda, cocinó algo caliente al tercer día. Cole no se lo pidió, pero tampoco la detuvo. Notó la cojera cuando ella fue al granero, favoreciendo su lado derecho al levantar el balde de agua. También notó la cicatriz cuando el sol le iluminó la mejilla en el ángulo justo, una línea blanca pálida bajo la mandíbula, como si la hubieran cosido en la oscuridad. Nunca preguntó por ella. Una vez sí le preguntó su nombre. Ella no respondió, solo giró la cabeza y murmuró algo contra su hombro. Así que él la llamó señorita, y ella no lo corrigió. A veces ella se sentaba en el porche por las tardes, la falda recogida alrededor de las rodillas, los dedos tejiendo hilo por el borde rasgado de una cortina o el dobladillo gastado de un vestido. Cole se sentaba a su lado, no cerca, solo allí, con su taza de café y un cigarro que nunca encendía. No hablaban mucho, pero el silencio era distinto al que ella traía. No era pesado ni cortante. Solo era. Y eso bastaba. La primera vez que ella lo miró a los ojos fue por un plato roto. Se le había resbalado de las manos, estrellándose contra la estufa. Ella se quedó congelada, rígida, pálida, las manos temblando como si esperara algo peor. Cole la miró a ella, no al suelo, y dijo con calma: «Tenemos muchos platos». Ella parpadeó. Él se acercó para tomar la escoba y ella retrocedió contra la pared como si él fuera a golpearla.
Fue entonces cuando él comprendió que no le temía al accidente. Le temía a él. Así que le tendió la escoba, despacio, con cuidado. Ella la tomó, aún con los ojos bien abiertos, y por primera vez, por un momento, lo miró a los ojos. No fue mucho, pero fue un comienzo. El pueblo, sin embargo, no pensaba mucho en los comienzos. Los chismes se retorcían en círculos. El viudo Cole comprándose una chica. Una chica que su padre prácticamente había vendido en la calle. Hablaban en voz baja durante los círculos de costura y detrás de los bancos de la iglesia. El sheriff pasó una vez sin invitación, solo para revisar. Cole le ofreció café y silencio. La chica se quedó en la parte de atrás desde entonces. Las visitas pararon, pero los susurros, no. Y aún así, la chica se quedó. Pasaron 3 semanas antes de que tuvieran su primera conversación real. Él estaba arreglando la cerca. Ella le trajo agua en una taza de hojalata, las manos rojas de tanto lavar. Lo observó martillar por un buen rato, y luego dijo suavemente: «Ese poste no está recto». Cole se detuvo, alzó la vista. «No», admitió. «Tienes razón». Ella parpadeó, sorprendida de que él no le hubiera gritado. Entonces señaló: «Tienes que mover la base». Se inclina a la izquierda. Él sonrió, apenas. «Ven, muéstrame». Ella dudó, luego dio un paso hacia adelante, descalza sobre la tierra agrietada. Y por primera vez desde que llegó, ella también sonrió. No fue mucho, pero no fue nada. Esa noche, se sentó a su lado en el porche sin coser. Las estrellas salieron temprano, brillantes contra el cielo negro. Los grillos cantaban. Los perros dormían enroscados bajo los escalones, respirando lento y parejo. Y en el silencio ella susurró: «Me llamo Lai». Él la miró, asintió una vez. «El mío es Cole». Ella soltó una pequeña risa, del tipo que suena como si no la hubiera usado en mucho tiempo. «Lo sé», dijo. Se quedaron así por un rato, el silencio estirándose entre ellos como un hilo. Luego ella preguntó: «¿Por qué viniste?». Él no respondió enseguida. Solo miró al horizonte, donde el campo de trigo se movía como el mar bajo el viento. «No se sintió bien», dijo. «Tu padre. Ese cartel. La forma en que la gente te miraba. Conocía esa mirada». Lai se volvió hacia él. «¿Por tu esposa?». Él asintió. Murió gritando y nadie vino a ayudar. Lai no respondió. Solo bajó la mano y la apoyó cerca de la suya. No tocándolo, solo lo suficiente como para que él sintiera su calor. A veces el silencio decía más. A la mañana siguiente, llegó el peligro. Vino en forma de un hombre llamado Burke Consincaid. Un vagabundo con un ojo malo y peores intenciones. Había llegado al pueblo montado en un caballo negro, borracho y ruidoso, preguntando por una chica con una cicatriz y un padre que le debía dinero. Dijo que ahora ella le pertenecía. El sheriff le dijo que siguiera su camino, pero Consincaid solo sonrió y dijo que esperaría. Esperó 2 días, acampando cerca del río, fumando y afilando un cuchillo a la luz del fuego. Lai se enteró por el hijo del tendero, que corrió hasta la propiedad de Cole después de la escuela. No lloró, no habló, solo se quedó de pie en el porche esa tarde, mirando hacia el camino como si pudiera alzarse y tragarla entera. Cole salió y le entregó un rifle. «Por si acaso», dijo. Ella lo tomó con manos temblorosas, pero lo tomó. Los días pasaron más lentos después de eso. Cole trabajaba con un ojo en el horizonte. Lai se mantenía cerca de la casa, los perros más alerta, el aire más pesado. Consincaid no se fue, pero tampoco vino. Solo esperaba. Entonces, una noche, mientras el viento se levantaba y los faroles se mecían en sus ganchos, Lai finalmente rompió el silencio. «No era solo un amigo de mi padre», dijo de pie en la puerta. «Era al que me prometieron». Cole no se movió. «Dijeron que había sido demasiada molestia, demasiado salvaje, que él me enseñaría a comportarme». Cole apretó la mandíbula. «¿Lo hizo?». Ella negó con la cabeza, apenas. Casi, miró hacia la oscuridad. «Le quemé la mano con la tetera. Mi padre me golpeó por eso. Pero mi madre, ella me ayudó a esconderme. Me hizo correr». Cole se acercó un poco. «No vas a volver». Lai se volvió hacia él, con los ojos vidriosos. «Ya no quiero correr». «No lo harás». Y en ese momento, con el viento aullando y las tablas crujiendo bajo sus pies, algo cambió entre ellos. Algo real, silencioso y sólido. No era amor. No todavía. Pero algo parecido. Algo que valía la pena proteger. Le advirtieron que él vendría. Burke Consincaid no era un hombre que esperara mucho tiempo sin hacer sangrar a alguien.
Y después de una semana escondido en su tienda fuera del pueblo, finalmente hizo su jugada. Solo que no fue ruidosa, ni violenta, ni siquiera directa. Fue legal. Se presentó con un papel. Un contrato burdo, escrito a mano, sin testigos confiables, pero sellado con el nombre del padre de ella. Transferencia de tutela, dijo, sonriendo bajo su sombrero torcido. La chica fue prometida. Tengo derecho. Lo empujó bajo la nariz del sheriff, de pie en medio del pueblo con el aire fanfarrón de un vendedor de aceite de serpiente y un cinturón lleno de balas relucientes. Ni siquiera miró a Lai, que estaba agazapada detrás de un barril de lluvia, con la respiración atrapada como un cuchillo en el pecho. No necesitaba leer el papel. Reconocía la letra. Su padre la había entregado otra vez. El sheriff no quería problemas. Dijo que no era vinculante. Dijo que Cole se había casado con ella de manera justa y silenciosa, que el pastor había firmado el libro él mismo. Pero Burke no se fue. La siguió a casa al día siguiente, gritando desde el camino. Esa noche dejó una soga colgada del poste de la cerca, atada floja, balanceándose con el viento. Lai no durmió. Y por la mañana ya no estaba. No dejó una nota. Solo su delantal en el gancho de la cocina y un frasco roto de conservas en los escalones traseros. Vidrio esparcido como dientes en la tierra. Uno de los perros la siguió hasta la mitad del campo antes de regresar, gimiendo. Cole encontró las huellas cerca del sendero sur. Había corrido. Ese año la nieve llegó temprano. Los copos se aferraban a la hierba de la pradera como ceniza. El frío mordía fuerte, seco y rápido. Cole ensilló su caballo sin decir palabra. No avisó al sheriff. No le pidió ayuda al pastor. Solo cabalgó. Y la encontró, a 3 millas, acurrucada bajo un saliente de roca, con las rodillas recogidas contra el pecho, el rostro escondido en los brazos. Sus botas estaban empapadas. Sus dedos, azules. El chal fino sobre sus hombros colgaba flojo e inútil. No levantó la vista cuando él se acercó. No se movió cuando desmontó. Él se arrodilló a su lado, en la nieve, el viento gimiendo bajo en el cañón. No vine a llevarte de vuelta, dijo suavemente. Aún así, ella no se movió. Él no la tocó. No hizo preguntas. Solo se sentó a su lado, su abrigo cubriéndolos a ambos, su cuerpo bloqueando lo peor del viento. Se quedaron así hasta que sus temblores disminuyeron. Hasta que ella susurró. Él nunca se detendrá. Lo sé. Pensé que si me quedaba callada, que olvidarían. O que si me comportaba. Se quebró, la voz rota. Yo era una deuda, dijo entrecortada. Para mi padre. Para ese hombre. Incluso mi madre, me dijo que corriera, pero no vino conmigo. Ni siquiera sé si está viva. La mandíbula de Cole se tensó. Tú no eres una deuda, dijo. Y no estás sola. Silencio otra vez. Largo. Frágil. Luego, la giró el rostro lo justo para que él pudiera ver sus ojos, abiertos, vacíos. ¿Por qué estás aquí? Porque no merecías nada de eso, respondió. Y estoy cansado de ver a buena gente ser abandonada para pudrirse. No la cargó de vuelta. Ella se levantó, rígida y adolorida, y caminó a su lado, paso a paso. Él le dio la bufanda que llevaba al cuello. Ella la envolvió con manos temblorosas. Cuando llegaron al caballo, él la ayudó a subir, con cuidado, como si pudiera romperse en dos. Callada, pero se apoyó en su pecho, solo un poco, lo justo. De vuelta en casa, se bañó. Agua tibia, jabón con aroma a pino y un vestido limpio del baúl de la difunta esposa de Cole. Lo usó con una mezcla extraña de reverencia y tristeza. No lloró. No hasta que él puso un tazón de sopa frente a ella, deslizó un panecillo caliente al lado y dijo simplemente: no tienes que hablar. Solo come. Fue entonces cuando llegaron las lágrimas. Silenciosas. Despacio. Él no se movió. Solo se sentó con las manos cruzadas, dejándola ser, dejándola derrumbarse sin alejarse. La gente del pueblo susurraba. Claro. Decían que la chica estaba inestable, que el viudo se había metido en algo que no podía manejar, que quizás ella había hecho algo mal. Después de todo, siempre fue tan callada. Pero esta vez el sheriff no dijo nada. Y algunas mujeres, las más viejas, que habían visto cosas y sobrevivido a peores, empezaron a traerle pasteles, hilos para remendar, incluso una le trajo un pequeño libro de himnos. Le dijo: no hay apuro por volver a la iglesia, pero eres bienvenida cuando estés lista. Laia sintió con la mirada baja, pero guardó el libro. Por primera vez, se quedó afuera después del anochecer. No sola. Al lado de Cole, en el porche,
con las rodillas recogidas y un chal envuelto con fuerza. No cosía. Solo se sentaba, callada, respirando. Él tallaba algo en su regazo, una pequeña figura de un gorrión, simple e inacabada. Ella observaba sus manos, como trabajaban con la navaja, firmes, gentiles, precisas. «No haces preguntas», dijo ella. «No. ¿Por qué no? Supuse que me lo dirías cuando estuvieras lista». Ella asintió, bajó la mirada. Solía gritar por las noches. «Lo sé. Últimamente no lo he hecho». «Lo sé». Su voz vaciló. «¿Eso significa que estoy mejor?» Él la miró durante un largo momento. «No», dijo. «Significa que estás a salvo». Y eso, más que cualquier otra cosa, la hizo llorar de nuevo. Fue una recuperación lenta. Lai no sonreía a menudo, pero a veces, cuando el sol caía justo sobre el campo o el viento traía el olor a pan por la ventana abierta, cerraba los ojos y casi parecía en paz. Comenzó a leer en voz alta, suavemente, mayormente a los perros, pero Cole escuchaba desde la otra habitación. Su voz tenía grietas, pero había música bajo el miedo. Y una mañana, sin previo aviso, puso la mano sobre su hombro mientras él servía café. No por miedo, por decisión. Burke no desapareció, pero algo cambió después de que la huyó. Volvió al pueblo una vez, con el rostro rojo y gritando. Dijo que presentaría cargos, que lo habían robado, que ella le pertenecía. El sheriff lo recibió en las afueras del pueblo con una escopeta y 3 testigos que habían visto el contrato falso. «¿Quieres pelear, Burke?», dijo el sheriff. «Tendrás tu pelea, pero no aquí. Y no con ella». Kincaid se marchó en una tormenta de polvo y maldiciones, y nunca volvió. Pasaron los meses. La primavera ablandó la tierra. El campo se volvió verde. Y Lai, por fin, pidió plantar algo. No solo flores silvestres o hierbas de cocina, sino toda una parcela, un huerto que pudiera cuidar, con raíces lo bastante profundas para durar el invierno. Trabajó con las manos en la tierra, las mangas remangadas, las mejillas quemadas por el sol. Cole construyó una cerca para mantener alejados a los ciervos. Ella pintó la puerta ella misma. Temblorosa al principio, luego más firme. Colgó un pequeño gorrión de madera sobre el pestillo. Una tarde, justo después de cenar, se paró en la puerta, el cabello suelto, la voz más firme que antes. «Gracias», dijo, «por no arreglarme». Cole levantó la vista desde su silla. «No sabía que estabas rota». Ella sonrió. «Una de verdad, esta vez». Solía pensar que lo estaba. Él asintió. «Yo también». Entonces ella salió al porche y se sentó a su lado. Cerrada, esta vez. Sin sobresaltos, sin miedo. Solo silencio y cuidado y algo no dicho que crecía más fuerte cada día. Quemaron el viejo vestido de novia primero. No el de la esposa fallecida de Cole. El de ella. Aquel delgado vestido de algodón gris que su padre le había dado el día que la vendió a Burke Kincaid. El dobladillo aún tenía tierra del piso de la carreta. El corpiño había sido rasgado una vez, mal cosido, como si alguien hubiera querido humillarla incluso en la tela. Ella misma lo echó al fuego, con las manos firmes, los ojos claros. Cole se quedó a su lado, sin decir nada, observando cómo las llamas devoraban lo que quedaba de esa vida. Crujió en el hogar como huesos quebradizos. Luego, desapareció. Esa primavera comenzaron a construir. No solo el huerto, aunque floreció, salvaje, colorido, indomable, sino algo más grande, una vida, un propósito, un rancho de caballos. Empezó con una yegua que Cole pensaba vender. La insistió en que la conservaran. «Tiene una cojera», dijo él. «Yo también», respondió ella. Y así fue. Despejaron juntos el campo lejano. Lai usaba guantes demasiado grandes para sus manos, y su cabello siempre iba atado en un pañuelo. Cole construyó cercas con madera recuperada, y ella talló marcas para cada poste. Un piñón, una luna, un corazón. «Estás convirtiendo este lugar en una iglesia», bromeó él una mañana. Ella levantó la vista desde donde martillaba un cerrojo. «No una iglesia», dijo. «Un hogar». Pero el pueblo no olvidaba lo que ella había sido. La esposa del juez se negaba a mirarla a los ojos al pasar por la calle principal. El dependiente de la tienda susurraba con cada transacción. Un domingo alguien dejó un balde de sangre de cerdo en su escalón. Sin nota. Sin nombre. Cole estaba furioso. Lai solo lo limpió. Y nunca habló de ello. Hasta una tarde, de pie en el establo a medio terminar, preguntó en voz baja. «¿Alguna vez me dejarán en paz?» Él se detuvo. Luego dijo. «No.
Ella asintió. Pero esa es su carga, añadió él. No la tuya. Y de alguna manera, eso bastó para ayudarla a seguir. El rancho empezó a crecer. Un tratante pasó por ahí y dejó 2 potrillos al cuidado de Cole. Uno estaba enfermo y no comía. Lai durmió en el heno junto a él 3 noches, alimentándolo con papilla de un biberón hasta que se sostuvo solo. El otro, de ojos brillantes y veloz, la seguía a todas partes. Lo llamó Bristle. Actúa como si odiara a todo el mundo, dijo ella acariciándole el hocico, pero creo que solo tiene miedo. Cole la miró, sabiendo que no hablaba del caballo en absoluto. Luego llegó la carta. Doblada en tercios, escrita con una letra temblorosa. Sin remitente. La leyó en la mesa de la cocina mientras Cole reparaba una cerca afuera. Cuando él volvió, ella seguía sentada, con el papel temblando entre los dedos. Es mi madre, dijo. Cole se detuvo. Está en una residencia, en Georgia. Enferma. Él se sentó frente a ella. Dice que lo siente. Que quisiera haber hecho más. Que se fue para protegerme. Lai dobló la carta con cuidado. Quiere que vaya. Cole no dijo nada. No sé qué hacer, dijo ella. Y por primera vez en meses, volvió a parecer pequeña. Como la chica que él había encontrado medio congelada en el cañón. Como alguien esperando permiso para romperse. Esa noche discutieron. No a gritos. No con crueldad. Solo crudos. Ella te abandonó, dijo Cole. No te protegió. Permitió que te vendieran como ganado. Lo sé, susurró Lai. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué irías? Porque sigue siendo mi madre. Porque escribió. Porque quiero oírla decirlo en voz alta. Presionó el puño contra la mesa. Necesito saber si algo de esto importó. Si alguna vez lo intentó. Cole se pasó una mano por la mandíbula. La miró de verdad. La cicatriz bajo su quijada. El fuego en su voz. El miedo atado a su columna como un nudo. Y dijo. Entonces voy contigo. Lai lo miró fijamente. No, dijo. Esto es mío. Se fue al amanecer, con Bristle enganchado a una carreta prestada y la carta de su madre doblada con cuidado en el bolsillo. No lloró al partir. Y Cole no le pidió que se quedara. Solo le puso en la mano un pequeño gorrión tallado y dijo. Vuelve a casa. Prometió que volvería. El viaje duró 4 días. El clima se mantuvo estable, el carro no se rompió, pero para cuando llegó a las afueras del pueblo en Georgia, Lai se sentía vacía. El hogar era pequeño, limpio, con paredes encaladas y porches amplios que olían a bálsamo de limón y a algo estéril. Su madre yacía en un catre al fondo, canosa, delgada, con los ojos pesados por algo que parecía culpa. Susurró. Hola, mamá. El silencio que siguió duró años. Hablaron, o lo intentaron. Su madre hablaba a trozos, como alguien que se ahoga. Se disculpó, tartamudeó, lloró, le tomó la mano a Lai. Intenté salvarte, susurró, pero fui débil. Lai asintió. Lo fuiste. Pensé que si desaparecía, él dejaría de hacerte daño. No lo hizo, dijo Lai. Su madre apartó la mirada. Lai se quedó ahí mucho tiempo, con los dedos apretados, hasta que al fin dijo. Te perdono. Y en el momento en que lo dijo, lo sintió de verdad. Pero también supo que no podía quedarse. Regresó 6 días después, más delgada, más callada. En cuanto pisó el porche, Cole se levantó. No hizo preguntas. Solo dijo. ¿Tienes hambre? Ella asintió. Él le dio un panecillo y un cuenco de estofado, y ella lloró sobre la primera cucharada. Nunca más hablaron de Georgia. No porque doliera, sino porque ya no hacía falta. Conservó la carta, pero nunca la volvió a leer. Quemó la vieja bufanda de su madre en el mismo fuego, donde había quemado el vestido. Luego miró a Cole y dijo, quiero construir algo permanente. Ese verano reconstruyeron la cabaña juntos. Expandieron las paredes, reforzaron el techo. Ella eligió pintura amarilla suave para las contraventanas. Él talló un nuevo columpio para el porche. Construyeron un granero de verdad, un corral redondo para los caballos, incluso un cuarto para visitas. No conocemos a nadie que venga de visita, bromeó él. Quizá lo hagamos, dijo ella. Él la miró. Ella le devolvió la mirada. Y el fuego entre ellos, lento y antiguo, por fin prendió. No se besaron hasta la primera helada. No porque no lo desearan, sino porque algunos fuegos necesitan tiempo para encenderse. Ocurrió bajo las estrellas, envueltos en mantas de lana, en el columpio del porche. Ella se inclinó para susurrar algo, luego se detuvo. Él giró la cabeza y allí estaba, tranquilo,
cálido, real. Cuando se separaron, ella apoyó la cabeza en su hombro y susurró. Nunca me había sentido tan segura. Y él susurró. Entonces, mantengámoslo así. Pero la paz nunca es definitiva. No en el oeste. Una mañana, la encontró un sobremetido en el poste de la cerca. Sin remitente, sin nombre. Solo una línea escrita con una letra familiar. Aún me debes. Burke. Algunas deudas no mueren, y otras regresan ardiendo. Dicen que el oeste lo recuerda todo, cada cicatriz, cada susurro, cada trato hecho en las sombras. Y cuando la pisó la calle principal esa mañana, con el sobre de Burke con Kincaid en la mano, el pueblo recordó quién había sido, y esperó a ver en qué se había convertido. Las puertas del salón se abrieron justo después del mediodía. Burke estaba en el centro de la calle polvorienta. Más viejo, más pesado, pero con la misma sonrisa torcida y ojos como ranuras de monedas. No llevaba nada en las manos, pero la amenaza lo envolvía como el humo. Cole salió de la tienda general, lo vio y se quedó quieto. Burke se quitó el sombrero. No pensé que aún estarías aquí, chica, dijo en voz alta para que todos lo oyeran. Pensé que te arrastrarías lejos como tu madre. Lai se interpuso entre ellos. Cole se movió para detenerla, pero ella levantó la mano. Ya no temblaba. No más. Burke sacó un papel arrugado del bolsillo. Tu padre me debía. Aún me debe. Y cuando te entregó a mí, eso lo saldó. No me importa si quemaste el vestido o si besaste al ranchero. Una deuda es una deuda, dijo con una sonrisa. A menos que quieras saldarla de otra manera. Gritos ahogados se escaparon entre los presentes. Algunas ventanas se cerraron. Algunos hombres retrocedieron. Pero Cole dio un paso al frente y levantó la voz por primera vez. Ella no te debe nada. Ni su nombre, ni su vida, ni un solo aliento. Burke lo miró, su mano bajando hacia su abrigo. Tranquilo. No hagamos un desastre. Pero Cole no se inmutó. Sacó un papel doblado, no un arma. Un título de propiedad. Este rancho está a su nombre. No al mío. No al tuyo. Al de ella. Se volvió, no hacia Burke, sino hacia el pueblo. Que se sepa, dijo, que yo la elijo. A la luz del día. Frente a cada ojo que alguna vez miró hacia otro lado. Miró a Lai. No porque ella me necesite, sino porque yo la necesito a ella. Nadie habló. Ni el predicador, ni el tendero, ni la esposa del juez, que observaba desde su ventana con manos temblorosas. Y en ese silencio, algo se rompió. No en Lai. No en Cole. Sino en el pueblo mismo. Burke resopló. Miró a su alrededor, vio que nadie lo respaldaba, y escupió. Luego se dio la vuelta y se fue. Esa noche nevó por primera vez en semanas. Lai se quedó afuera del granero, observando los copos posarse en la melena de Bristol. Cole se le unió, con los brazos cruzados, en silencio. ¿Lo decías en serio?, preguntó ella. Él asintió. Estaré a tu lado. En el pueblo o en el exilio. Donde vayas. Lai miró el rancho, las cercas, el granero en crecimiento, las contraventanas a medio pintar. Luego lo miró a él. No quiero irme, susurró. Él sonrió, apenas. Entonces quédate. Se casaron bajo las estrellas. Sin ministro, sin invitados. Solo ellos. Un anillo tallado en madera de abedul y votos susurrados a la luz del fuego. Ella llevó un vestido que había cosido sola, de lino áspero, suave y sencillo. Su cabello suelto. Su sonrisa firme. Y cuando él dijo sí, quiero, la miró como si ella hubiera colgado la luna en el cielo. No necesitaban testigos. La tierra recordaba. El pueblo se ablandó después de eso. La gente empezó a saludar al pasar. El herrero dejaba terrones de azúcar para Bristol. Incluso la esposa del juez envió un frasco de duraznos en conserva. Nadie se disculpó, pero tampoco apartaban la mirada. Y eso fue suficiente. Pasaron los años. El jardín creció salvaje. El rancho se duplicó. Nacieron potrillos bajo truenos y luz de luna. Lai tallaba juguetes de madera y los guardaba en una caja, hasta el día que dejó de hacerlo. Llamaron a su hija Marbelle, en honor a la madre de Cole, que había muerto demasiado joven para ver en qué se convertiría su hijo. Tenía los ojos de Lai y su terquedad. Y la primera vez que caminó descalza por el campo, Bristol la siguió como un guardaespaldas. Esa noche, Lai lloró. No de miedo. De asombro. El rancho se convirtió en un lugar al que la gente llegaba a propósito. Viajeros pedían agua y se quedaban a cenar. Una viuda con 3 hijos vino a hospedarse. Un joven fugitivo encontró trabajo y descanso y se quedó durante años.
Y cada vez que alguien preguntaba cómo empezó todo, Lai solo sonreía y decía: con una chica rota, un hombre callado, y un invierno duro que no logró matar a ninguno de los dos. Una tarde, mucho después de que la nieve se hubiera derretido por última vez ese año, Cole le tomó la mano mientras se mecían en el columpio del porche. Bristle pastaba a lo lejos. Marbelle perseguía saltamontes. El cielo ardía en un naranja suave. Todavía lo recuerdo, dijo él. El día que te vi en la subasta. Lai no se estremeció. Él le apretó la mano. Y recuerdo el día que casi te pierdo en ese cañón nevado. El día que te escuché reír por primera vez. El olor a romero cuando volviste de Georgia. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Yo también lo recuerdo, dijo. Y por primera vez en su vida, Lai no se preguntó si era suficiente. No dudó del fuego dentro de ella. No se preguntó si estaba a salvo. Porque lo estaba.